Hola y bienvenido a Pilas Podcast, donde entrevistamos a personas que con liderazgo y acción han transformado sus vidas y las de otros. Yo soy Eric Trejo y el día de hoy tengo el honor de presentar a Cintia Piñón, licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad Regional del Norte, Campus Chihuahua. Actualmente cuenta con una productora editorial. El día de hoy, Cintia nos cuenta los desafíos y los retos que ha tenido que tomar para poder llegar a facturar su primer millón. Cintia Piñón, bienvenida a Pilas Podcast. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Qué bueno, Eric. qué bueno que aceptaste. Para nosotros es un honor tenerte aquí. ¿Cómo has estado? ¿Mucho tráfico? ¿Cómo sigues de tu mano? Bien, ahí va. Ahí Y va. ahorita está un poquito, ahora sí que está un poquito lastimada, pero bueno, no nos detenemos para trabajar. Buscamos siempre la forma de tener otras manos que hagan la Y función. me imagino que ha de ser batalloso por la función que tú haces, por tu trabajo, por tu emprendimiento, pues tienes que estar constantemente escribiendo en la computadora, así que me imagino que ha sido todo un reto tener la mano más lastimada en estos momentos. Sí, totalmente. Me desespero porque quiero hacer las cosas y no puedo. Ujú. Entonces, como no puedo, tengo que pedir ayuda y siento que no soy útil. Pero también siempre que yo creo que cuando algo sucede es porque la vida nos está deteniendo para que poder reflexionar Ok. y ver qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Así que hay que ver el lado positivo de todo, hasta de una mano lastimada. Qué interesante tu punto de vista. Ujú. Me gustaría mucho conocerte más a fondo, sobre todo de tu infancia, cómo fue tu infancia. No sé si eres originaria de aquí del estado de Chihuahua. No sé cómo hayan sido tus papás, tienes hermanos, a qué jugaban incluso. Ok, Entonces, no sé si va. nos pudieras contar un poco de tu vida. Sí, claro, qué bonito recordar, ¿no? Sí, yo nací aquí en la ciudad de Chihuahua. Nací, me voy a ventanear, nací en 1982 y me voy a ventanear porque pues era una época muy padre. En aquel entonces, pues yo soy la mayor de 3 hermanos. Tengo 2 hermanos, uno es menor que yo 1 año, 1 mes, muy poquito. Y el otro hermano es menor que yo 9 años. Curiosamente y actualmente, ¿verdad? Me llevo mucho más o soy más cercana con mi hermano de 9 años que con mi otro hermano, no queriendo decir que no lo quiera, ¿verdad? Y cuando éramos niños, pues siempre, obviamente, el más cercano era el que es menor que yo por poquito tiempo. Entonces, mis papás, bueno, en aquel entonces estaban casados, estaban juntos. Cuando yo cumplí 18 años, mis papás se divorciaron y mi papá, pues, falleció hace algunos años. Pero en la infancia, yo digo que soy privilegiada porque pasé una infancia en una época en donde era otro Chihuahua y era otra vida, ¿no? Y siempre la infancia efectivamente nos forja a ser quienes somos actualmente. ¿A qué jugaba? Bueno, vengo de una familia muy numerosa, no Okay. de hermanos, sino de primos. Por línea paterna somos alrededor de 50 primos, así que ya te imaginarás. Son bastantes. Sí, por línea materna no tantos, pero también muy unidos. Entonces, pues mis recuerdos de infancia están repletos de campamentos en Semana Santa, ahora que se acerca la temporada, por ejemplo, de juegos en patio grande de mi abuela materna, juegos con mucha imaginación siempre, rodeados de elementos que encontrábamos con cualquier cosa, ¿no? Y jugaba con mis primos a juegos de calle, a aquel Blancanieves, a veces a las canicas, juegos grupales, el liguero. Entonces siempre éramos más de 20 niños, primos todos, incluso varios de la misma edad, jugando. Y particularmente yo disfrutaba mucho los juegos bueno, me gustaba, adivina qué me gustaba jugar. No sé, a la tiendita. A la tiendita. Me gustaba mucho ser maestra. Ok. Tenía un tío político, esposo de una hermana de mi papá, que tenía una escuela. Entonces, a veces llevaba pizarrones y bancas de la escuela o que estaban en mantenimiento o que no sé qué compraba y que todavía no se los llevaban, o los que sacaba porque compraba nuevos y los ponían en el patio. Entonces, yo agarraba a todos mis primos, a todos, y los sentaba y yo era la maestra.
Entonces me gustaba mucho jugar a que era la maestra, incluso ayudaba a muchos de mis primos en la escuela desde muy temprana edad. Y eso me divertía mucho. Y otra de las cosas que hacía desde la infancia era estar metida en los libros. O sea, ¿Te gusta mucho leer? me gusta mucho leer y creo que pues es parte, ¿no?, del por qué tengo ahorita una editorial. Cuando era niña, a veces pedía a mis papás que en vez de regalarme juguetes, me regalaran libros. Entonces me regalaban aquellas enciclopedias, que eran enciclopedias de, no sé, de cuentos, de historias, pero también de cierto conocimiento, aquellas como mi primera enciclopedia, que eran muy comunes en aquella época y que a mí me encantaba pues siempre estar devorando, ¿no? Y viendo cómo estaban hechas, y me fascinaba desde niña el olor al papel. Entonces, la literatura o los libros pues han estado presentes en mi vida desde que tengo memoria. ¿Tienes algún escritor o alguna saga favorita? Híjole, la pregunta, ¿verdad? Sí. Yo creo que no te voy a decir ahorita, así, sí te voy a decir algunos. No puedo decir que tengo algo favorito porque ya ahorita mi mirada es diferente, porque tengo la mirada del editor, ¿no? De la editora en este caso. Uh-huh. Entonces, sí cuando niña disfrutaba, de hecho empecé a leer, antes de pasar, de responder, que sí te voy a responder, no creas que no. Voy a recordar así que cuando tenía 11 años, empecé a leer, me encontré en mi casa un libro, ¿no? Ya me había chutado todos los libros que había en mi casa que yo podía leer, que eran para mí. Entonces había como un programa de lectura donde incluso te ponían con un arbolito y que pusieras manzanitas cada vez que leías un cuento, un libro infantil, y pues yo ya lo tenía repleto. Entonces ya no hallaba qué más leer, entonces empecé a indagar y me encontré un libro muy interesante que a lo mejor han escuchado, que se llama Pedro Páramo. Pedro Páramo. Entonces resulta que yo agarré para este entonces ya yo tenía hermanito, entonces ya también jugaba con mi hermanito, luego una anécdota que sí voy a platicar, ¿verdad? Es que un día me llevé la tetera de mi hermanito al salón, estaba yo en 5º grado y lo platico porque fue la misma época de este otro libro. Y me la llevé por equivocación porque siempre estaba yo metida con mi imaginación en todo lo que leía, ¿no? Entonces me deja mi mamá en la escuela, iba a dejar a mi hermanita en la guardería, yo traía la tetera en la mano, me bajo y no la dejé. Entonces hubo un compañero que muy gracioso, mira el lonche que trajiste ahora, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que tenía la tetera en la mano, ¿no? Y bueno, entonces me gustaba a veces, en vez de salir a jugar, me gustaba leer, entonces me quedé un recreo en el salón y estaba leyendo Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Por supuesto que es uno de mis libros favoritos hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque fue como la introducción al mundo de la literatura de los adultos de alguna manera. Y entonces tenía en aquel entonces un maestro de la vieja escuela que era muy como tradicional, era ya un maestro pues sí, ya grande en aquel entonces, era un maestro yucateco, y llama a mis papás así como bien enojado, ¿no? O sea, que cómo podía ser posible que dejaran a una niña que estuviera leyendo un libro que se lee apenas en universidad. Y que me lo quitaran, y que me lo prohibieran, y que lo escondieran, y no sé cuánto. Y pues la respuesta de mis papás fue como muy ecuánime en ese momento, ¿verdad? O sea, pues no dijeron nada. Ya en casa me dicen, no te lo vamos a prohibir, o sea, puedes seguir leyendo, no te lo lleves a la escuela. Entonces para mí fue como maravilloso, porque creo que eso marcó la diferencia entre que yo pudiera seguir enganchada a la lectura o que lo hubiera dejado por completo. Entonces a veces pues como lo que sucede en la infancia, ¿no? Nos va conectando también. Y entonces en ese sentido pues claro que Rulfo pues me gustó mucho, y voy a confesar que nunca he vuelto a leer el libro, aún queda en mi memoria como mucho de lo que leí y que impactó en mi vida, y que ahora digo ya quiero volver a leerlo, ahora sí, es momento para ver como que qué ha sucedido entre aquella niña de 11 años que lo leyó por primera vez y esta adulta que todavía de alguna manera pues tiene alma de niña, porque sí considero que tengo alma de niña. Entonces, ¿qué libros
Así como mis favoritos, pues me gustaría decir que muchos incluso de los que he editado, porque hay libros en este momento que me ha tocado, que son de autores que no son conocidos. Si te digo conocidos, pues va a seguir como siendo algo de lo que está bien, no está mal, ¿no? Decir los clásicos y todo. No me gustaría hacerlo. Voy a irme ahorita por mis favoritos, a lo mejor. Hay un libro particular, hay muchos, pero hay un libro particular que me gusta mucho y que inicialmente fue como una autoedición, es decir, que el autor no le pusimos un sello editorial, y es un libro que se llama Contrafuerte. Cuando este libro llegó a mis manos, yo dije, es mi libro favorito. Y es un autor que es totalmente desconocido, ¿verdad? Es un autor chihuahuense, muy talentoso, saca su primer tiraje, él directamente, o sea, me tocó trabajar con él, pero no con sello, y que ahora incluso le dije, ¿sabes qué? Sí vale la pena. De hecho, desde ese momento lo supe, ¿verdad? Pero no estaba en condiciones de ofrecer un sello editorial por azares del destino, que no sé si más tarde salga a cuenta esa historia. El caso es que yo pude ahí reconocer que era un libro que tenía peso y valor como cualquier libro de cualquier parte del mundo, de cualquier autor que pudiera vender millones de libros. Y es un libro que te lleva a hacer introspección justo desde la infancia. Entonces es un libro que va narrando personaje varios personajes entre sí, pero te va llevando hacia un recorrido de tu familia, de tu clan, de alguna manera, y te va a ayudar a identificar quién eres y por qué eres quien eres. Entonces, de una manera profunda, de una manera sencilla de narrar, pero a veces también compleja, y es un libro que me conmovió mucho. Después de eso, pues tengo también otros libros y otros autores que son también de Chihuahua, que me gusta mucho cómo escriben. Uno de ellos colabora conmigo y a quien yo admiro mucho. Es un gran escritor y también ahora un gran editor. Él se llama Jonathan Moreno Esquivel. Y tenemos saga también con él, que apenas acaba de empezar una saga con el primer título que se llama Luces Oscuras, y lo recomiendo muchísimo. Y pues ya si nos vamos a autores conocidos, pues a lo mejor sí me gusta, bueno, voy a hablar de uno que me gusta mucho, que no es literatura, pero es un autor con quien yo tuve la fortuna de iniciarme en el ámbito editorial, y el autor ya falleció, pero se llama Ezequiel Anderek. Él fue un autor argentino que publicó más de 120 títulos, todos ellos enfocados en temas de la comunidad, grupos, educación, pedagogía educativa, y entonces ciencias sociales, vaya. Uh-huh. Y cuando yo lo leí por primera vez sin conocerlo, también en ese momento dije, él es mi autor favorito en temas que no eran de literatura. Entonces, no me quiero quedar como con ninguna corriente, y me gusta siempre estar abierta a poder leer autores que a lo mejor no me hubieran llamado la atención, o a otras personas, y que voy leyendo y siempre me dejan algo. Entonces, prácticamente la lectura es tu hobby principal. ¿Llegaste a tener algún otro tipo de hobby, algún deporte, el cine, no sé? Sí, el cine me gusta mucho. No como cineasta, ¿verdad? Sino como cinéfila. Deporte, no, nunca fui buena en los deportes, sí. Es algo que sí me puede, porque pues no, me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, uh-huh. Todo lo que tiene que ver a lo mejor con caminatas al aire libre, un poquito de senderismo, pero nunca lo practiqué. Me gusta la natación. Tuve mi época pero no de niña, sino ya de adulta joven, de baile. Me encantaba bailar y estuve en grupos donde bailaba, pero así como un ejercicio como tal, más allá de a lo mejor la caminata y todo, pues no. Llegaba a ser lo que te pedían en la escuela, ¿no? O sea, no que yo dijera, me voy a jugar básquetbol, o me voy a jugar a voleibol, o voy a estar en natación. Disfruto mucho desde niña la natación, por supuesto, pero no como una práctica que yo hiciera cotidianamente. Y otros juegos, pues el de la enseñanza. Uh-huh. Digo que pasaba horas yo jugando a la escuelita. Ok. Uh-huh. No te quedes sin preguntas, Eric, por favor. No, sin preguntas nunca. El problema es que se me vienen todas a la cabeza. Sí.
¿En qué punto decidiste que querías estudiar lo que querías estudiar? No sé si nos puedas decir cuál es tu carrera y Sí. por qué elegiste estudiar en esa institución. Ok, está bien, vamos a hacer saltos, ¿verdad? Así, Sí. está bien. Para poder responder esa pregunta, creo que voy a contestarte antes de la carrera. Yo elegí la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ujú. Y antes de Ciencias de la Comunicación, pues el preámbulo a lo mejor va a estar en lo que viene antes, ¿no? La preparatoria. Cuando estaba en secundaria me dejaba guiar mucho por las influencias de las amistades. Siempre me ha gustado estar rodeada de personas. Y cuando llegó el momento de elegir la carrera, voy a hacer estos saltos. Siempre fui muy tímida y aunque no parezca, siempre fui muy también así introvertida, ¿no? Un contraste bastante interesante porque resulta que siempre estaba mezclada con los grupos populares. Entonces era una mezcla bastante extraña. Cuando estoy en secundaria, no me gustaba, empezaban las computadoras y me tocó en el taller de computación y no me gustaban. Y todos los días me pasaba diciéndole al maestro que me caía muy bien, pero que su materia no me gustaba. Yo quería estar en dibujo técnico porque me gustaba mucho el dibujo, que era otra cosa, fíjate, que en la infancia disfrutaba mucho dibujar. Entonces mi sueño era estar en dibujo técnico y aprender técnicas y poder dibujar. Se me daba bastante bien el dibujo, pero fue una disciplina que no tuvo seguimiento en mi vida. Entonces cuando llega el momento del bachillerato, pues lo natural para mí era ir a un bachillerato, a un cobach. Por lo que me gustaba, ¿no? No me gustaban las computadoras, me gustaba más como lo artístico, lo humanístico. Pero resulta que por ahí, por influencia de algunas amigas que se iban a ir empezaron a hablar del CBT 122 y que me lanzó el CBT 122. A última hora, mamá, quiero estar en el CBT, pero ¿cómo? Y entonces, pues aquellas filas en aquel entonces, no sé si todavía, de acampar desde un día en la noche para poder alcanzar ficha. Me quedo en el CBETIS y me quedo en la carrera de computación. Entonces, alguna vez ¿por qué? Pues porque todas las demás carreras eran para hombres, ¿no? Sí, o sea, era como la carrera de mecánica, electrónica, soldadura, todas estas carreras, y la única para mujeres era técnico en computación. Regreso un día a la secundaria a saludar a mis maestros y saludé al maestro de computación y me dice, ¿qué pasó? Idali me decía, él es mi segundo nombre, Idali. Me decía, ¿qué pasó, Idali? ¿A dónde entró? Y yo no le quería decir. Al CBT 122. Sí, luego se rió. ¿A qué carrera? Computación. Y se ataca de la risa. Y no, pues sí, a veces decimos, fíjate, como algo que decimos que no nos gusta y la vida nos lleva por ahí. Entonces pasa la carrera y yo de todas maneras estaba como cargada, la carrera de técnica de nivel bachillerato, porque ahí sales con carrera técnica. Entonces llega el momento de elegir la universidad y llega el momento de pensar, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Y yo estaba básicamente entre 3 carreras. La primera era psicología, la segunda era antropología y la tercera era comunicación. Resulta que yo pensaba que antropología no existía aquí y que la única manera de estudiar antropología era irme a la Ciudad de México, lo cual mis papás nunca no lo iban a permitir en aquel entonces, ¿no? Y entonces la descarté. Después descubrí que había escuela de antropología aquí y curiosamente después trabajé en la escuela de antropología. Pero bueno, esa es otra historia. Y luego, después de eso, entonces yo dije, bueno, a ver, psicología, podía ser la opción. Y estaba con psicología, comunicación, y finalmente dije, yo me voy a ir a comunicación. Y elegí comunicación. Y estudié en la Universidad Regional del Norte. En aquel entonces era la única... Bueno, estaba creo que otra escuela, la Interamericana, no había en la UACH, entonces volvíamos a lo mismo, la carrera de comunicación de la UACH estaba en la UACJ en Juárez y mis papás no me iban a dejar que me fuera, entonces naturalmente pues lo que hice fue entrar a la Universidad Regional del Norte. No me arrepiento, me gustó mucho, yo digo ahora y lo sostengo que si tuviera que volver a elegir universidad, volvería a elegir la Universidad Regional del Norte, porque me ayudó mucho a lo mejor a entender en el subconsciente la parte del emprendimiento,
que no lo hice en cuanto salí, pero se quedó por ahí grabado. Y porque fue plataforma para mucho de lo que yo soy ahora en mi vida. Y porque ahí empecé a tener grandes mentores que me empezaron a formar de una o de otra manera. Entonces, ¿tú piensas que desde ahí empezó tu formación más que nada enfocada como en emprendimiento? No, porque me pasó de noche. O sea, yo estaba en la carrera y ahí lo que hacen es que te forman, bueno, en mi generación, que creo que todavía, ¿verdad? Pero te van formando como con el pensamiento, sí emprendedor, ¿no? Pero no, en realidad nosotros en la carrera no había una materia que nos dijera, aquí tienes que salir y hacerte emprendedor. Sin embargo, se fue como que quedando, ¿no? Y yo ahora digo que si hubiera tenido las antenitas más listas y no fuera tan soñadora como soy, y que he sido toda la vida, a lo mejor hubiera sido esta parte de emprendimiento desde un momento con más guía, pero no lo hice, me pasó de noche. Caí en el 20 muchos años después. Y después dije, pero pues sí, en la universidad donde estudié, me habían enseñado como algunas tablas y que yo no hice caso y ni siquiera seguí por ahí. Porque pasa que cuando yo yo empecé a trabajar a los 15 años. Estaba yo en el Cebetis cuando empecé mi carrera de, pues, profesional de alguna manera, muy chavita. Porque empecé en aquella escuela que comenté a aquel tío que llevaba las sillitas, era una escuela de inglés. Y en paz descanse mi tío. Y que para mí fue mi primer mentor también así, o sea, antes de la universidad. Porque me invitó cuando tenía 15 años y me dice, ¿quiere venir a trabajar las vacaciones? Y yo dije, pues sí. Entonces me tocó ir a entregar volantes a las primarias para empezar a invitar a los chavitos, a los niños a que fueran y que tomaran clases. Y hice este ejercicio durante una semana. Fue bien poquito lo que hice primero, porque fue mi primer enfrentamiento con las personas. O sea, eran niños de primaria, pero yo tenía pavor de hablar en público. Fíjense las contradicciones, o sea, fíjate las contradicciones cuando en realidad, o sea, estudié comunicación, entonces es como que pasa. Entonces me enfrento a grupos de primaria donde tengo que hablarles en público y entraba en pánico, pero empecé a hacerlo. Y duré poquito porque fue muy intenso esto, pero luego ahí mismo hacia la semana siguiente ya estaba en recepción. Y luego, o sea, fui como avanzando mucho. Entonces, en esa escuela yo estaba chavita, pero tenía muchas ganas siempre de aprender. Entonces, empecé a hacer muchas cosas y hice de todo. O sea, fui recepcionista, fui secretaria, fui la encargada de control escolar, me encargaba de llevar luego todo lo que era el control escolar de todos los alumnos. Fui maestra ahí mismo, fui alumna también. Y llegó un momento en el que conocía todo el teje y maneje del negocio e incluso en algunos momentos tuve la fortuna de que me permitiera estar a cargo de la escuela durante a veces una semana completa en vacaciones para yo, pues que no sé, cuando él tenía que salir a otras partes de, no sé, a Juárez o a Monterrey. Y esa fue una experiencia muy padre, pero también era pesada porque me quitaba a mí de algunas otras actividades propias de mi edad. Entonces ahí aprendí de programación neurolingüística y de repente ya aprendí a hacer también materiales académicos, porque los materiales académicos estaban hechos con la programación neurolingüística, entonces se tomaban otros libros de otras partes ahora sí de Estados Unidos, y entonces se hacía un material propio basado y con diferentes acomodos. Entonces literalmente yo a veces recortaba y pegaba para hacer los libros, y era algo que hace poco recordé, y hacía los libros, o sea, los armaba en hojas, los acomodaba y luego le sacábamos copias y los armaba los libros. Sí, eran, y luego a veces era rehacer cuadritos y cosas. Entonces desde ahí empecé a usar también lo que era la computadora y lo olvidé en algún momento. Entonces pasó ahí muchos años, todavía yo estaba incluso en la universidad y pues seguía trabajando. Hasta que el último semestre yo dije, quiero dedicarme exclusivamente a la carrera. El último año fue que renuncié.
pero no sé si ya me fui por otro lado, por las ramas, suelo hacerlo, luego regreso, pero ahorita estoy tan a gusto que... No te preocupes, este Sí. es tu espacio. Pero entonces esa parte, o sea, como por eso digo yo, todo se conecta, son eslabones que se van conectando. Entonces en aquel entonces yo creía que todo mundo sabía lo que era la programación neurolingüística, porque yo a los 16 años estaba aprendiendo y mi tío me ponía a leer libros de programación neurolingüística. Entonces para mí era como algo que era como muy, muy obvio para todo el mundo, ¿no? Y se va quedando. Entonces, ya cuando estoy en la carrera, ¿verdad? Y elijo, estar ahí, pues yo ya tenía experiencia, porque ya traía varios años. Entonces, salgo de la carrera y a los 2 meses de haber salido, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no, a los 5 meses de haber terminado las clases, empecé a trabajar en la Escuela de Antropología, aquí en Chihuahua. ¿Cómo fue que llegaste a la Escuela de Antropología? Cuando estaba en la carrera, o sea, cuando te quedas en la carrera, cuando eliges la carrera de comunicación, la carrera de comunicación es muy amplia. Incluye un espectro amplísimo que va desde medios de comunicación, va por comunicación social, atraviesa por radio, por muchísimas áreas, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho todo lo cultural. Me gustaba el teatro, la literatura, obviamente, ir a los espectáculos escénicos. Entonces descubrí en ese entonces que existía algo que se llama gestión cultural. Entonces yo quería irme al extranjero a estudiar una maestría en gestión cultural, que de alguna manera es comunicación de la cultura, básicamente. Y entonces estaba buscando la manera de irme. Cuando regreso, después de un par de meses de estudiar, de haber egresado de la carrera, y había en la universidad, yo regresé a dejar algo a la biblioteca, y estaba empezando un diplomado en gestión cultural. Cuando veo así el cartel que decía, ¿verdad? Diplomado en gestión cultural, mira, mi sonrisa se me iluminó. Yo decía, wow, esto es lo que yo quiero, o sea, es la gestión cultural. Y se acerca el prefecto y me dice, ¿te llamó la atención, verdad? Y le digo, sí. O sea, yo no podía creer que no me había enterado. Pero era un diplomado. Y me dice, pásale, lo están inaugurando en el auditorio. Entonces yo pasé y estaba así la sala llena. Y yo estaba, mira, mi corazón se desbordaba. Y yo estaba escuchando los discursos de las personas que venían de México. Cici Montilla y José Antonio MacGregor, en aquel entonces, que tenían un cargo muy importante y eran quienes estaban llevando los diplomados en todo el país, eran las primeras generaciones. Y yo estaba escuchándolos y decía, sí, eso es lo que yo quiero, o sea, eso es eso. Y se acerca el director, Jesús Murillo, en aquel entonces, y me dijo, ¿te interesa? Le dije, ni siquiera lo volteé a ver. Y le dije, sí, o sea, yo estaba embobada. Y lo me decía, Tebeco. Y yo, porque entonces cuando yo vi en el cartel que había un costo, yo estaba maquilando, porque en ese entonces no estaba trabajando porque había dicho que no quería trabajar, y mis papás me iban a hacer una fiesta de graduación. Tengo tanta familia, ¿verdad? Que me iban a comprar pases para todo el mundo, para el baile, entonces me iban a hacer mi propia fiesta. Y yo pensé, no quiero fiesta, el dinero que van a utilizar, que lo utilicen para pagarme el diplomado. Entonces, en ese momento me hice Tebeco y luego yo empecé en ese momento. O sea, ahí empezaba, o sea, terminaba y era cada 15 días, los viernes en la tarde y los sábados. Y me quedé estudiando. Pedí el teléfono en la dirección, me acuerdo, porque no tenía ni celular. No, sí tenía celular, entonces sí se la llamaba por celular. Ya tenía celular. Yo me resistía a los celulares. Entonces no me acuerdo si no tenía celular, se me hace que no tenía, porque me resistía tanto. Yo decía, ¿para qué quiero un celular si me pueden hablar a la casa o en donde esté, ¿no? Entonces pedí el teléfono de la dirección y le hablé a mi mamá a su trabajo y le dije, mamá, ya estoy estudiando otra vez. Y mi mamá así con que, ay, no, o sea, ponte a trabajar, ¿no? Que es lo primero que quieren cuando te gradúas, ¿no? Sobre todo después de que sales de una universidad privada donde tienes que pagar. Entonces, ahí, en ese diplomado, y te estoy haciendo el cuento largo, ni modo, soy contadora de historias, ¿verdad? Échale. Entonces,
este diplomado yo lo empecé a disfrutar mucho. Y el diplomado era en coordinación de la URN con la Escuela de Antropología y el entonces Ichicult, que hoy es la Secretaría de Cultura. Y ahí empecé a conocer. Poquito antes me había dado cuenta de que había Escuela de Antropología. Un poco antes con un profesor. Entonces empecé a estudiar y era agosto, y empecé a conocer a personas que eran de estas áreas y antropólogos, y yo era la más chiquita, o sea, todos los compañeros eran como de mi edad actual ahorita a lo mejor, eran pocos los que eran menores de 30 años, la mayoría era de 40 para arriba, yo tenía 22 años. Tenía 21 o 22 años, no me acuerdo, por ahí, 22 yo creo. Y entonces era la más chavita, pero súper entusiasta porque yo estaba estudiando lo que yo quería estudiar y estaba fascinada. Y entonces hubo una transición donde la persona que estaba encargada del área de difusión en la Escuela de Antropología se le estaban llevando al Ichicult en aquel entonces. Y uno de los coordinadores del diplomado me hace una llamada, no sé si ya traía celular, me llama y me dice, oye Cintia, pues te hablo porque hemos visto tu desempeño en el diplomado, eres súper movida. Tenía 2 meses de conocer, ¿no? José Luis Perea se llama él, ahorita está en el INA, y me decía, te hemos visto que eres súper movida, hay una vacante en la Escuela de Antropología, ¿te interesa? Y yo en mi mente infantil pensaba que el puesto era del asistente de quien yo veía que estaba coordinando el diplomado de la institución. Entonces dije, sí, qué padre, o sea, voy a aprender mucho y no sé cuánto, y luego ya fui a una entrevista, pero yo en mi mente estaba con la idea de que me quería ir todavía a estudiar al extranjero, ¿no? En aquel entonces. Pues me habla el director, Rodolfo Coronado, a quien estimo mucho, por supuesto, le tengo un cariño muy, muy especial, aunque no lo vea, o hace muchos años que no lo veo. Y me hace una entrevista y me empieza pues a hacer muchas preguntas y yo le contesto. Y luego yo estaba organizando un viaje para unos chavitos del Cebetis, porque me los iba a llevar a todo el club de ciencias, junto con 3 profesores, para que tuvieran una experiencia grupal y se pudieran, desde entonces me gustaba la grupal, coordinar y poder trabajar y limar asperezas como club de ciencias. Entonces yo me iba a ir aprovechando el puente de noviembre y estaba ayudándoles a generar recursos, y estábamos haciendo actividades y vendiendo chocolates y N cantidad de actividades para que cubrieran el costo del viaje, que yo organicé, y yo hice toda la logística y conseguí todos los camiones, los hoteles y los paseos y todo. Entonces la entrevista fue un poquito antes, entonces yo tenía que entrar el 3 de noviembre, si es que me aceptaban. Entonces dije, bueno, pues yo todavía la pensaba, porque dice, es que yo quiero estudiar una maestría. Y él me dice, no, o sea, tienes 22 años, primero ten más experiencia y empieza una maestría cuando tengas ya 40. Ahorita, ¿para qué? Y yo no lo entendía, ¿verdad? O sea, ya lo consulté con aquel maestro, un sociólogo de la universidad, a quien también, pues, un mentor. Le dije, pues la situación está así, ¿qué opina? Y me dice, coincido, no, es importante, está bien, diles que sí. Entonces yo dije, bueno, pues sí está bien, sí, porque había otras personas en la vacante, por la vacante, ¿no? Entonces ya me dijo el director, bueno, pues si nos decidimos a que sí quedas tú, te vamos a hablar y empiezas el 3 de noviembre. Y yo regresaba empiezas el 3. Yo regresaba el 3 en la tarde. Ay, pues es que voy a estar de viaje. O sea, puedo entrar el 4. Bueno, se rió y me dice, bueno, está bien, si vemos que sí, te hablamos y empiezas el 4. El caso es que así quedó, yo me fui de viaje y luego veníamos en el camión y en eso sonó el teléfono y me dice él, no, pues apenas veníamos en camión. Sí, entonces sí entras, sí queremos que entres a trabajar. Y yo, todavía, ¿qué digo? ¿Que sí? ¿Que no digo? O sea, casi que muti a los chavitos del camión, ¿qué digo? ¿Que sí o que no? Y dije que sí. Y al día siguiente comencé. Entonces, como yo venía acostumbrada
de una escuela pues particular de inglés donde yo iba a trabajar con media, tacón, falda, traje sastre. Llego así a trabajar a la escuela de antropología y me encuentro con una comunidad donde nadie se vestía así. Entonces, todos eran pues como más a lo mejor informal el asunto, más casual. Y pues fue también una historia bastante interesante de mi vida. ¿Te gustó la parte laboral en la escuela de antropología? Muchísimo. O sea, yo atesoro toda mi experiencia en la escuela de antropología. Duré un año en ese cargo, me contrataron y yo tenía, si yo hubiera querido, en realidad ahorita seguiría ahí porque tenía plaza, y era esas plazas de las que se peleaban, ¿no? Entonces, yo me empecé a desenvolver, empecé a aprender, empecé a hacer muchas cosas a mi manera, empecé a averiguar. Y al año, bueno, estaba lo que era el posgrado, que llega otro mentor importante en mi vida, el doctor Juan Luis Ariego Rodríguez, en paz descanse, también falleció. Y entonces él, había eventos y entonces pues yo me coordinaba con lo que era posgrado y mi área no era difusión, era el área de vinculación y extensión académica. Lo que pasa es que después esa área pasó a ser de difusión. Entonces, el doctor Juan Luis Ariego, que era así como uno de los fundadores de la institución, toda la institución, es un gran ser humano y un gran también antropólogo. Entonces ve en mí algo y había una persona que era la secretaria técnica de maestría y esa persona estaba como provisional porque estaba comisionada, o sea, le dieron como ella tenía su plaza en otro lado y como que le habían dado un espacio, entonces estaba cubriendo esa área, pero ya se tenía que regresar. Entonces me dice un día, oye, Cintia, me dice el doctor Sario, pues me gustaría que tú te quedaras aquí en este puesto de la maestría, tendrías que renunciar a la plaza, es un contrato totalmente diferente pero pues vas a tener contacto con académicos y profesores de varias partes del país y del mundo y no sé cuánto. Y para mí era un desafío y yo no tenía la mentalidad desde que yo llegué a antropología, que luego cuando la entrevista me decía, sí te pido que por lo menos te quedes un año, ¿no? O sea, es como yo de todas maneras tenía como que esa espinita, me quiero ir a estudiar al extranjero, quiero ir a estudiar una maestría al extranjero en algún momento. Entonces, pues dije que sí, nada más por el mero hecho de aprenderle al doctor Juan Luis Ariego, lo que fuera. Y entonces hicimos una mancuerna padrísima. Yo renuncié a esa plaza, que muchos me decían, no, ¿cómo que renunciaste a la plaza? Podías ser ahí, podías haber hecho, que te pudiste haber quedado toda tu vida, y qué tonta, y no sé cuánto. Pero creo y retomo, ¿verdad? Es lo que había quedado a lo mejor en el subconsciente de esa formación universitaria, donde te educan para que no te quedes en un espacio trabajando toda tu vida, sino que lo hagas por tu cuenta también. Y te estoy haciendo a lo mejor muy extenso toda esta historia y todos esos revueltos, pero yo siento que todo está conectado. Para mí todo han sido eslabones perfectos que se van conectando. Entonces, yo digo que sí. Después otra persona entró en la otra área, yo me quedé en maestría, aprendo muchísimo. Me tocó coordinar prácticamente toda la maestría, o sea, llevaba recurso, llevaba logística, llevaba la parte de los exámenes de grado. Entonces yo aprendí, me enriquecí muchísimo y crecí mucho, pero mi alma necesitaba algo más ya. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ya es hora de volar. Y pasan algunos años, duré como 4 más o menos en esa área. Y digo, 3, creo que duré 4, casi 5 allá en la escuela, entonces sumando todo. Y digo, es el momento de irme. Es el momento de volar. E intenté estudiar una maestría. Intenté irme. En el Inter terminé el diplomado que estaba estudiando, sale seguir, y hubo una segunda parte. También ese fue un aprendizaje grandioso. O sea, me tocó ser de la primera generación de promotores y gestores culturales en el estado de Chihuahua. O sea, incluso me tocó una época de bonanza en el ámbito cultural a nivel nacional y estatal, no se diga. Y entonces iba combinando, ¿no? O sea, iba combinando las actividades de gestión cultural junto con las de mi trabajo. Crecí muchísimo, conocí a muchas personas, tuve oportunidad de organizar congresos académicos padrísimos y entonces como que esa gotita de la parte de la antropología pues quedó ahí cubierta, ¿no? Cuando yo quería estudiar.
me mandaban las invitaciones para eventos o así, y me ponían antropóloga Cintia Piñón. Y luego yo, es que no soy antropóloga. ¿En serio no eres antropóloga? Me decían, no, les digo, pues aquí por ósmosis, ¿verdad? Con los que estaban estudiando la maestría y yo me chutaba la edición de las clases de la maestría y a veces leía algunos de los textos. Y creo que pude tener como mucho aprendizaje en torno a la antropología. Y fue algo muy padre porque crecí. Llegó el momento en el que dije, ya no. Te estoy hablando del 2008, finales del 2008. Uh-huh. Dije, ya me voy. Y entonces poquito empecé a hacer búsqueda. Encontré una maestría maravillosa en Barcelona que se llamaba Cultura y Comunicación Histórica. Dije, esto es lo mío, es de mi carrera y es lo que quiero y es la gestión cultural. Empecé poquito antes a dar cursos también de gestión cultural. Y luego ahí empecé a buscar becas, no obtuve ninguna, no tenía como la madurez para poder llenar, pero también sé que todo pasa por algo, repito. Uh-huh. Entonces yo todo lo enfocaba a lo mejor en es que es mi sueño y todo, y no entendía todavía esa parte de hilar de la importancia con la sociedad, ¿no? Tal vez. El caso es que conseguí recursos, medio recursos, y ya tenía pagada mis papás sobre todo, pero también otras actividades y demás. Y entonces dije, yo me voy. Conseguí entrar a una universidad, conseguí que me hicieran la carta de aceptación. Mi papá me llevó a Monterrey a sacar el pasaporte para que me hicieran el visado español. Bueno, porque lo queríamos hacer aquí primero, pero no se pudo, no me acuerdo por qué tenía que ir a Monterrey. Y luego llenando los documentos y todo, iba sin dinero. Yo dije, yo trabajo, no me importa. Iba para mantenerme a lo mejor los 2 primeros meses. Y luego, pues renuncié obviamente a antropología, capacité a una persona que se quedó en mi lugar y no me fui. Tenía boleto de avión, tenía el seguro médico, tenía pagada parte de la inscripción. En aquel entonces hubo una crisis muy fuerte en España. Y entonces había muchos problemas. El doctor Juan Luis Ariego, el que mencioné, él era español, pero radicaba aquí. Entonces, poco antes se había ido a dar una cátedra a la Sorbona en París, y de ahí se pasó a Madrid a visitar a su hija, y me mandó un correo. Y me dijo, no te ve. La verdad, él siempre para mí fue como otro papá. O sea, soy privilegiada porque he tenido como muchos papás, ¿verdad? Uh-huh. O sea, papás, no solo mi papá biológico, sino muchos otros papás, personas y mamás también, que han estado conmigo, que me guían, que me apoyan, que me cuidan y que me enseñan. Entonces me dice, no te vengas, ahorita está la crisis muy fea. Era de que incluso veían sobre todo con los mexicanos, con todos los latinos, pero los españoles, como no había trabajo, hubo una crisis muy, muy fuerte. Entonces, de repente andaban mexicanos o latinoamericanos, pero más mexicanos en el metro, y a veces hasta de pedradas, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque era una vorágine, o sea, aquello de la selva, ¿no? De decir, ver quién va a tener el laboral. Y me dice, no es el momento, no te vengas. Y yo, chino. Pues lo acaté. En ese entonces yo me había salido unos meses antes de irme, casi algunos meses, y estaba dando escuela en la Universidad Interamericana. Estaba dando clases en la universidad, tenía 6 materias, en lo que me iba, porque ya había renunciado a la antropología y pues con tiempo había capacitado a una persona, logramos que estuviera entrenada antes, entonces pues yo renuncié, con tiempo suficiente. El caso es que me acuerdo que estaba ya en la universidad y... O sea, yo leí el correo en la noche en mi casa, en la mañana fui a dar clases, estaba ya nada más iba a entregar calificaciones, ya había renunciado también a la universidad porque ya me iba en enero, mi vuelo estaba para enero, era diciembre, primeros de diciembre. Yo no hallaba todavía, o sea, fui a entregar calificaciones y lo estaba con el nudo en la garganta y yo no hallaba si ir o no ir, no hallaba qué hacer. Entonces, me acuerdo que se me salieron las lágrimas así, y estaba en el estacionamiento, estaba en la explanada de la universidad. Dije, ¿qué hago? Y ahí en ese momento dije, no me voy. Y hice una llamada, le llamé a mi mamá y le dije, tomé la decisión de no irme. Porque si el doctor Sariego me lo está diciendo es por algo. Entonces a lo mejor consigo trabajo, a lo mejor no sé qué va a pasar, entonces pues no me voy. Con un nudo en la garganta y con el dolor de mi corazón. Entonces tomé la decisión de no irme y ahí...
A los 15 minutos sonó mi teléfono. Y luego contesté. Y era la directora del CBT 122, de donde yo había sido egresada. Y me dice, Cintia, te hablo porque tenemos una propuesta para ti de la dirección de un bachillerato aquí dentro del CBETIS para personas con discapacidad. ¿Te interesa? Y o sea, yo que se acababa de renunciar y todo, y le digo, sí me interesa, o sea, pues sí, está bien. Yo no sabía nada de discapacidad, y luego me dice, te tendrías que ir la semana que entra a México a capacitarte. Pues ya me fui con ella, platiqué, me dice, es que yo pensé en ti porque tú tienes el perfil. Yo nunca me alejé del CBETIS porque con cierta regularidad iba y daba cursos a docentes, o llegué a dar a lo mejor alguna vez alguna clase así de interinato. Entonces, me quedo, me voy a México y me empiezo a preparar. O sea, Dios, muy afortunada porque fuimos los pioneros, o sea, era la primera sí era el piloto de estos bachilleratos para personas con discapacidad. Entonces, pues me quedé, pero mal pagado, o sea, pésimo pagado, era mucho trabajo. Pero yo estaba así como esponjita. Siempre me ha gustado aprender. Entonces, como esponjita, absorbiendo todo. Y entonces regresamos a Chihuahua y estaba en el CBETIS, dentro del CBETIS este bachillerato, y también aprendí mucho. Y ahí duré un tiempo hasta que llegó el momento en el que yo vi que las condiciones no eran suficientes, no solo para mí, sino para los estudiantes, y renuncié. O sea, pidieron mi cabeza primero porque quise hacer un argüende a nivel nacional. Entonces empecé a alborotar porque nos reunían de todo el país para capacitarnos, entonces hice amistades buenísimas, pero aparte pues compartíamos y veíamos que las condiciones de los centros o sea, como eran piloto todavía, pues no estaban propicias ni para los estudiantes ni para quienes éramos el equipo de trabajo. Entonces empezamos a alzar la voz y ahí pidieron mi cabeza. Y la directora en aquel entonces del CBETIS pues dijo, no, yo te apoyo, pero ella ya iba de salida. Entonces como iba de salida, iba a entrar una nueva, yo dije, no, mejor me retiro. Al cabo, de alguna u otra manera, esta área que me gustó mucho y que también disfruté mucho y de la cual aprendí mucho, en algún momento voy a poder también colaborar desde otro frente. Y me fui. Toda tu historia ha sido muy interesante. La parte de la productora editorial es algo que no me queda muy claro. Sé que te gusta mucho la literatura. Sí. Pero no sé cómo decidiste empezar a abrir una productora editorial, o incluso cómo iniciaste, conseguiste socios, conseguiste financiamiento por medio de crédito, ¿cómo lo hiciste? Nada, nunca encontré nada, ni socios, ni nada, ni dinero, ni nada. Bueno, híjole, voy a tratar de ser breve, Eric, porque tiendo a hablar muchísimo y tengo mucha historia, o sea, luego, bueno, antes del CAED, cuando estaba en antropología, hubo un recurso, allí fueron mis pininos, porque hubo un recurso para poder publicar, para convertir las tesis en libros de los de estudiantes de maestría y memorias. Entonces, yo tenía que gastarme mucho dinero, bueno, o sea, del área, ¿no?, de maestría, para esas publicaciones, pero yo no sabía nada. Lo único que sabía era que había llevado una materia de producción editorial en la carrera, y bueno, o sea, como tal, ¿no?, de producción editorial como tal. Y en mi ingenuidad empecé a llamar a grandes editoriales del país para que publicaran los libros que necesitábamos publicar. Había recurso de CONACYT, era un recurso bastante bueno, y en todos lados me empezaron a batear. Había que ejercer el recurso en 2 meses. No, estás loca, o sea, no, o sí, pero te cuesta también muchísimo y se tarda medio año, o no sé, o sea, o no podemos, o no queremos, o algo, X, Y, Z. Y entonces di con algo que se llamaba Publidisa, era en el 2004, 2005, empezó a llegar aquí, y estamos hablando del 2006, llegó por primera vez a México un sistema de impresión bajo demanda. Uh-huh. Este sistema de impresión bajo demanda cambió el mundo editorial, porque antes la única manera de que pudieras publicar era mediante el esquema tradicional, con una gran editorial. Y a partir de este esquema, pues ¿qué significa? Que puedes imprimir pocos ejemplares, esa impresión vas imprimiendo, se te acaban, los vendes, se te acaban, imprimes más, y así. Entonces, llego con ellos, doy con ellos, y me dicen, ¿sabes qué? Sí te podemos sacar el trabajo,
sí está. Se amoldaba el presupuesto perfectamente. Me dice, pero nos tienes que entregar los archivos listos para impresión. Entonces, aprendí. Pues ahí, yo, primero que nada, pedí permiso, ¿verdad? O sea, le dije al coordinador, al doctor Sariego, le digo, pues esta opción. Le digo, yo me la aviento. Pues yo sé usar el Word. Hago ahí. Y tengo que sacar los archivos. Yo lo hago. Entonces me dice, pues vamos a también tener como la venia bendita del director de la escuela. Y cuando fui le dije al director, le toqué su toc, la puerta de la dirección y le digo, le planteo la situación, le digo, mira, no hay manera de sacar y si no se ejerce el recurso lo tenemos que regresar a CONACYT. Entonces, pues yo me lo aviento. ¿Estás loca? Me dijo. No lo vas a poder hacer, son 2 meses. O sea, ni por equivocación, ¿eh? O sea, no. Entonces, hay algo en mí que he tratado de mejorar, ¿verdad? Pero que me decía no puedes y yo sí puedo. Entonces le dije, me estás retando. Y le dije, sí puedo. Y se rió. Ya era otro director, no era el mismo director que me había contratado, era otro director. Ándale pues, me dice, pero no descuides tus actividades. Entonces, todas mis actividades, más eso. Entonces, había momentos en los que yo me dormía a la 1 de la mañana para poder terminar y no sabía maquetar. Entonces, moviéndole al Word, o sea, a la que no le gustaba la computación. Entonces, me tenía que estar moviéndole y todo. Y las portadas de los libros las hizo Francisco Mendiola, Paco Mendiola, que actualmente es el director de arqueología a nivel nacional en el INAH, y en ese entonces Sariego dejó la maestría y él en ese entonces quedó como director, entonces hicimos la dupla. Entonces me dice, bueno, mira, yo le voy revisando así por encimita lo de la corrección. Yo ahí ya había hecho algo porque a veces ayudaba a alumnos a corregir la parte de la redacción, digo, pues de comunicación, algo sabía. Entonces, él más o menos lo revisó, me dice, yo te los paso. Entonces yo en lo que iba más o menos acomodando el texto como tenía que salir. Si veía algo, pues lo corregía nada más así levemente y le pusimos la leyenda. El contenido de estas publicaciones es responsabilidad total de los autores. Entonces, como que fue un ensayo, ¿no? Pues me lo aventé. Me aventé 9 libros en 2 meses. Y salió, y pagamos, y los imprimieron, y nos empezaron a mandar de México. Yo me fui a México, nos fuimos el director, el doctor Juan Luis Sariego, se fue el abogado y me fui yo. Y yo iba muy mona porque iba a conocer las maquinitas y a ver qué onda. Y entonces íbamos al INAH porque en el INAH, que tenía su propia editorial, pues no tenían tiempo de sacar los libros. Y entonces llegamos y nos dije, yo iba con la mentalidad ingenua como siempre de decir voy a sacar el IS, no sabía ni qué era el ISBN, es un número que lleva cada libro. Entonces yo iba y yo estaba muy segura que yo iba a ir a la oficina donde dan el ISBN y me los iban a dar. Entonces, ingenua y ilusa. O sea, llegamos a las oficinas del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el equipo y con la dirección editorial, y luego me dice, ay, ternurita, o sea, porque me pregunta, ¿y los ISBN? Y le digo, pues aquí voy a ir, ya vi busqué en internet y ya vi que están aquí a unas cuadras, voy a ir a tramitarlos. Entonces se ataca de la risa otra vez y luego me dice, bueno, ándale, pues, o sea, yo estaba tan decidida que me dice, en aquel entonces antes comprabas stock de ISBN y luego los ponías y después los comprobabas. Me dice, toma, ahí te van, te los regalo. O sea, ya eran ISBNs del Instituto de Antropología, nada más había que ponerle o sea, dieron la autorización para que yo los maquetara, que yo me encargara, que no pasara por las manos de ellos y que le pudiéramos poner el sello del INAH. Y cómo me habrá visto de decidida, ¿no? Y de ingenua, de que yo sí puedo, yo puedo. Entonces, pues así fue y lo disfruté muchísimo. Entonces terminé, se dio todo. Fue una experiencia padrísima para mí, pero ahí quedó. Entonces fue cuando yo renuncio, me voy de ahí, entonces están las otras experiencias, y luego yo seguía con la gestión cultural, y hubo un congreso de promotores culturales en Ciudad Juárez. Yo en el 2004, hacía como 5 años antes, había conocido a Ezequiel André, que grande, que yo les digo que escuché que leí primero antes de conocerlo, y luego lo veía como lejano en las conferencias que había en Guadalajara,
Y entonces después, a veces había eventos y yo iba y pues lo escuchaba, ¿no? Estaba de lejitos. Entonces llega Juárez, es el ponente principal, da talleres, entro, y empiezo a conocerlo un poquito más. Ya estaba grande en aquel entonces, él falleció el año pasado a los 94 años de edad. Entonces, conecto un poquito con él y me dice, te voy a invitar a hacer una pasantía argentina. Tú consigues todo tu dinero, ¿verdad? Y todo. Yo te conecto con gente y te dejo que puedas ver en mis archivos. Este escritorazo, que para mí era... Y que me invita, pues me moví. Hice rifas, conseguí patrocinios, me lancé a varias partes, al municipio, al Instituto de Cultura, a la misma universidad. Y entonces, por aquí, por allá, por acullá, conseguí el recurso y me fui a Argentina. Estando en Argentina, ya voy a llegar a la parte editorial, estando en Argentina, pues él tenía que sacar libros y una de las tantas editoriales con las que él trabajaba, Ezequiel quería sacar un libro porque tenía un congreso, un evento, no me acuerdo qué, y en la editorial le decían que no porque no tenían personal suficiente. ¿Y qué le digo? Yo sé maquetar en Word. ¿En serio? Me dice, le digo, sí, yo sé, yo había tenido esa super experiencia de 9 libros. Les habla a los de la editorial Brujas, y les dice, ya tengo maquetadora, págale. Y me puse a hacer ahí, ¿no? En su casa, que era donde tenía su despacho también. Y entonces cuando estábamos ahí, pues ahí tuve esa oportunidad de trabajar y que me pagaran por hacer el trabajo editorial. Entonces yo dije, ya sé qué quiero, esto me gusta. Y en la universidad yo le había dicho a mi maestro de producción editorial, en algún momento de mi vida yo voy a tener una editorial. Y otro maestro me había dicho, estás loca, porque eso no se puede, porque hay monopolios. Pues sí se pudo. Entonces ahí, ya que yo viajaba incluso a varias partes del país para comprar los libros de Ezequiel, estando en Argentina, le dije, porque yo iba unos meses, y le dije, ¿y si hacemos negocio? Sin saber hacer negocios. Le dije, ¿y si sacamos tus libros? En México con ediciones mexicanas, la mayoría de las ediciones eran españolas y eran argentinas. Y cuando él viajaba a México, que era muy seguido, venía cargando con libros de Argentina, o sea, con las maletotas. Yo le digo, hay quienes ya compran tus libros, le digo, ¿por qué no los hacemos? Yo los maqueto, yo me encargo, ¿verdad? Yo daba cursos, entonces yo invierto y pues montamos una editorial. Yo no tenía ni idea de qué era montar una editorial ni nada. Entonces, sobre la marcha, fui buscando, fui averiguando, fui llegando. Y luego empezaron a llegar uno tras otro. Entonces, de repente, yo maquetaba en Word todavía a estas alturas. Ya hacía las portadas en Corel, en una maquinita, en una laptop vieja que tenía. Y entonces hubo un momento en el que hubo un libro de un chamán de Michoacán, muy querido también. Entonces hice ese libro, y luego ese libro llegó a manos de una persona que trabaja para una editorial. Trabajaba, no sé ya todavía, una editorial muy grande que hacía los libros de las soluciones integrales de bachilleres. Uh-huh. Y me habla y me dice, oye, Cintia, yo ahí todavía era como que nada más los libros de Ezequiel, ¿no? O sea, uno que otro de algún que otro amigo como este chamán, pero en realidad ni ofrecía los servicios ni nada. Era ahora sí que prácticamente freelancer y ni siquiera ofrecía los servicios, o sea, lo que me llegaba o los libros de Ezequiel, que yo sabía que si los hacía, él venía y se vendían. Y entonces una parte la reinvertía y otra parte pues la utilizaba también como la mayor parte para reinversión, ¿no? Entonces llega y me dice, ¿quién te maquetó este libro? Y luego yo así como que, ¿por qué? Es que me gustó muchísimo. Le digo, ¿yo? Y luego me dice, ay, en serio, es que mira, me gustó mucho y que pues me gustaría que hicieras unos libros para la Universidad de Guanajuato. Y luego me dice, ¿sabes usar InDesign? Y luego yo, ¿qué? En la vida había escuchado que era InDesign. Entonces, con una total seguridad, ¿qué crees que le dije? Que sí. Sí, por supuesto, soy experta. Y entonces le digo que sí. Y un amigo mío estaba en ese entonces de vacaciones aquí de la Ciudad de México. Él estaba junto conmigo cuando andábamos paseando, cuando hacen la llamada. Cuelgo y le digo, no sé qué es el InDesign, ¿me ayudas a averiguar qué es eso del InDesign? Entonces aprendí. Yo dije, bueno, pues qué tan difícil es. Eso fue en diciembre y en enero yo me iba a Argentina por 2 meses. Otra vez iba, era la segunda vez que iba.
Entonces, pues el caso es que conseguí no solo irme a Argentina, sino llevar trabajo. Y tenía una laptop que le necesitaba, o sea, era con carbón, o sea, horrible, porque no tenía el espacio para el software ni nada. Fui con un técnico, me lo instalaron y luego yo medio que le moví, entonces era así como que pedirle permiso, pues saqué el trabajo. Lo mandé y me siguieron pidiendo. Entonces ya hacía yo los libros, pues porque pues antes los hacía en Word, que fácil, no necesitaba nada, pero ya con este programa pesado, y empezaron a llegar uno y otro, y luego después me asocié con una amiga, pusimos un despacho que era de gestión cultural y con el enfoque en edición también, pero también con gestión cultural, gestión creativa, y luego empezaron a llegar proyectos, y luego pude comprar una Mac, y luego se fueron dando, pero en realidad siempre la inversión fue propia, o sea, siempre fue con trabajo, y con las herramientas con lo que tenía y con lo que no tenía. Y a partir de ahí es que empezó. Pasó un tiempo y luego ya pues me separé de esta amiga, no porque quedáramos mal, al contrario, o sea, fue el único ratito que a lo mejor, pero en realidad pues la inversión no era en la editorial en sí, sino en lo que era el despacho de gestión cultural y pues en las instalaciones, pero yo luego me salí, empecé a trabajar en mi casa y empezaron a llegar y empezó todo a hacer una bola de nieve. Bastante interesante. ¿Has tenido grandes desafíos? De todos. Pienso que hace poquito he estado tomando un curso que ofrece Yuhu, que es sobre desarrollo de emprendedores. Afortunadamente tú eres la mentora de mi proyecto y nos contabas que habías tenido un desafío durante la pandemia con tu editorial. No sé si me pudieras contar esa parte de la historia. Pienso que ayudaría mucho en cuestiones de inspiración, ya que pues prácticamente es como si hubieras quedado en bancarrota literal. Sí, muchas gracias, Eric. Sí, bueno, a Yuhub le tengo un cariño especial, totototote. Tengo la fortuna de ser también mentora base. Pasó mucho para poder llegar ahí. No he tenido un desafío, he tenido muchos desafíos. Muchos desafíos. Empecé a crecer, y cuando creces sin tener bases sólidas, te caes muy rápido. Cuando no hay estructura, cuando no tienes conocimiento, cuando haces las cosas así Yo así me lanzaba todavía a veces, pero sin saber nadar al océano. Entonces pasa que pues me convertí en mamá en el 2014 por primera vez, de mi niño de 10 años, y luego tengo pues también una niña de 8 años, entonces estaba creciendo el asunto, pero luego de repente yo, literal, o sea, con mis bebés, yo estaba editando y yo con bebés en brazos, amamantando incluso a veces, o sea, haciendo todo, yo siempre les digo, ¿verdad? Primero de entrada un desafío, hay un desafío gigante en México y en muchas partes del mundo, que es ser emprendedor, ser emprendedor, ahí está un desafío. Súmale no ser emprendedor, ser emprendedora, mujer. Súmale ser mamá, ¿sí? Y ahora súmale ser mamá soltera. Entonces se van haciendo como que estos circulitos y que son desafíos bastante intensos. La verdad que sí son muy, muy intensos. Entonces, al principio, pues yo sí tenía a mi pareja, ¿no? El papá de mis hijos, que incluso colaboró conmigo durante algunos años. Hubo complicaciones bastante gruesas. Y entonces, para el 2019, esto de la editorial iba creciendo, porque yo hasta ese punto nunca había pagado nada, ni un peso de publicidad. Todo llegaba por recomendación. Pues cuando te apasiona lo que haces, cuando realmente le pones ese cariño y ese amor, tu trabajo se ve reflejado y a la gente le gusta. ¿Que he cometido 1000 errores? Muchísimos 1000, o sea, más de 1000 yo creo. Que he quedado mal muchas veces, sí he quedado mal. Es imposible quedar bien sobre todo cuando tenemos clientes difíciles. Con los clientes fáciles, con los que así todo sale pajita y parece que todo fuera así como cuchillo en mantequilla, ¿verdad? Pero los difíciles y los que luego a veces así más, pero son de los que más aprendemos. A veces quedamos mal con algunas personas y no entendemos, y hasta que te cae el 20 de que son maestros que vienen a enseñarte, y es de donde se aprende. Entonces en el 2019 yo estaba empezando a crecer, tenía un equipo pues ya, yo imprimía
No solo la parte de la edición, sino estaba la impresión, la producción de los libros. Tenía máquina, incluso una máquina de offset, viejita, pero funcionaba y se estaba haciendo trabajo muy, muy bien hecho. Y entonces estábamos creciendo, había un equipo pues que estaba ahí. Yo siempre he hecho, nunca he dejado de ser operativa, lo cual es algo que ya tengo que cambiar. Eso es importante para mí, es el siguiente paso. Entonces siempre estaba en operación y en dirección. Entonces, es también muy pesado. Es muy, muy, muy pesado. Entonces empieza a empezar. Y estábamos en un local de renta donde yo les digo, ya no cabíamos, ya nos dábamos de pompazos las personas que estábamos trabajando porque estaba muy chiquitito. Y empecé a buscar un local más grande. Y me di cuenta de que las rentas eran altas. Entonces yo en mi cabeza, ¿verdad? O sea, sin tener, nunca estudié emprendimiento como tal, entonces no sabía, no tenía guía, tenía mentores de otra naturaleza, ¿no? De conocimiento a lo mejor, pero no de la parte del emprendimiento. Entonces, yo según en mi cabeza, pues más o menos hacía mis números o mis historias, y yo decía, pues bueno, si esto va más o menos bien, hacía ojo de buen cubero, creo que en vez de pagar una renta, pues mejor saco un crédito hipotecario y pago una casa, una propiedad que puedo usar de local, ¿verdad? Y en vez de pagar la renta, pues que vaya siendo propia. Y aparte me metí en varias broncas por agarrar clientes aparentemente buenos, a veces, llámese incluso, pues sí lo voy a decir, ¿verdad? Es de gobierno del estado, donde no te pagan en forma, donde primero das el servicio. Entonces me metí en broncas de pedir préstamos para poder sacar trabajo porque me iban a pagar después. Entonces a veces con tal de quedar bien, pues me metía en unas bronconones, que luego me salía peor trabajar que no trabajar. Entonces pasa que ya pues viene la pandemia y se juntó mi separación, que fue bastante agresiva, bastante pesadita, muy, muy pesada. Se juntó la pandemia que ya sabemos todo lo que sucedió. Yo tenía, créditos empresariales de esos carísimos porque no sabía ni tenía idea de lo que era el CAT. Entonces yo más o menos veía que como iba sí podía pagar y no tenía las herramientas para poder analizar. Entonces tenía préstamos carísimos y luego pues estaba como con esa parte, la gente que trabajaba conmigo que tenía que pagar. Y llega un momento en el que no pude ni con las dos hipotecas, tenía dos hipotecas, la de la casa y la de la propiedad, o sea, la de mi casa donde vivía con mis hijos, y dije, no puedo. Entonces, no pude ya sostener tampoco, no había insumos, no tenía cómo trabajar, las máquinas estaban empezando a descomponer, no conseguía las piezas o no había el técnico, lo que fuera. Se juntó todo, ese año fue un año de pesadilla, había momentos en los que yo trabajaba hasta 36 horas continuas, sin descanso, y a veces hasta sin ver a mis hijos, que mi mamá pues siempre ha sido un gran apoyo, y yo tenía deudas, y dos de las personas que trabajaban conmigo en ese entonces me demandaron, porque estábamos en la pandemia, entonces yo ya no podía sostener sueldos, literal, trabajaba, y a veces, si bien me iba a la semana, a veces sacaba nada, cero. O sea, trabajaba para pagar a los demás, para poder pagar los insumos, para poder pagar las deudas. Y yo estaba desesperada y estaba con una tensión. Y aparte, pues estaba como que todo detenido. Y dije, ya no puedo. Entonces les dije, necesito un respiro. Y además con uno de ellos había pasado varios meses que le estaba pagando sin que fuera, porque por la edad lo mandé a trabajar a su casa, pero no había trabajo en realidad. Entonces le había estado pagando por varios meses sin que trabajara. Y les dije, ayúdenme a, pues ustedes ofrecer servicios, yo les enseño. Y pues no nos sucedió así. Entonces a veces creemos en personas y nos confiamos y nos dan una puñalada. Y yo entiendo, ¿verdad? Entiendo que había desesperación, entiendo que también querían dinero, pero nunca vieron la otra parte, nunca vieron todo lo que yo estaba padeciendo. Pues ¿por qué? Porque no son emprendedores ni nunca lo han sido. Entonces no tienen como esa parte de que tienes que estar cubriendo proveedores y que tienes que cubrir todo lo que tienes que cubrir. Y había momentos en los que literalmente yo sí los digo así, o sea, no tenía ni para comprar 1 litro de leche para mis hijos. Y a veces me ponía a llorar. Tenía que pagar la hipoteca altísima del espacio donde estábamos. Tomé la decisión de pues regresar a la casa donde vivíamos, entonces estaba sin casa, estaba
Me quedé sin auto también, tenía un auto que estaba pagando por el esquema de arrendamiento y que como iba muy bien, pues los había sacado a muy pocos meses, entonces lo regresé, me quedé sin auto. Eh, Afortunadamente siempre hubo trabajo, pero hubo un momento en el que yo dejé de creer en mí y me minimizaba. Y en varias ocasiones pues tenía que empezar otra vez de cero, ¿no? Y sola, porque no podía sostener y hacer de todo, o sea, de todo, de todo. Eh, Imprimir, compaginar, pegar, laminar. Y pero siempre con la actitud. A veces no, a veces no, a veces no con la actitud, a veces no podía. A veces me sentaba yo así o me ponía de rodillas y yo decía, ¿por qué? Y si ya no quiero nada del emprendimiento, o sea, voy a buscarme un trabajo. Pero un trabajo, o sea, buscaba y uno, o por la edad, o porque el sueldo no era suficiente y decía, con esto que me dan no alcanzo a pagar las deudas que tengo del negocio, ¿qué hago? Y cuando llegó aquella demanda, yo dije, yo ya no quiero nada. Y me acuerdo que salí, fui al Oxxo, que está cerca de mi casa, y iba con mis niños, y me encontré a una persona, un amigo, eh, también empresario, y me dice, tienes un negocio ahí muy cerca, y me dice, ¿cómo estás, Cindy? Y yo, pues, híjole, pues, me salía luego mi historia, ¿no? O sea, era la víctima, o sea, ay, es que yo, es que esto, es que lo otro. Y chillé, y le medio platiqué, y le dije, ya no quiero nada que ver con el emprendimiento, y que no sé qué. Y le me dice, no. Dice, ¿te vas a sobreponer? Me dice, y vas a volver a emprender, porque tú lo que eres una emprendedora. Y eso para mí fue así como que un comando. O sea, decir, entonces entendí y empecé a ver que había historias en muchísimas personas, de muchísimas personas que habían tenido fracasos y que no era la única. Operé, yo creo que por 3 años en bancarrota. Incluso ahorita les digo, ¿verdad? Todavía, porque todavía traigo arrastrando así colitas. Y de repente les digo, sigo operando en bancarrota. Pero estoy operando, voy bien, o sea, no voy tan mal, digo. Otra vez estoy formando equipo, falta mucho y sé que vienen más desafíos, pero esa nube gris que hubo durante ese momento, yo sentía que ya no podía más. O sea, el ver que no tenía ni siquiera el dinero para alimentar a mis hijos. Me decía, estoy fallando. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, yo no me podía permitir nada. O sea, nada, así, nada literal. O sea, todo me decían, yo, no. O sea, necesito ropa, no. Necesito zapatos, no. O sea, ¿me compras? No. Ni a mí, ni a mis hijos, no. Entonces, fue cuando ahí empecé a buscar. Y cuando estás preparada y cuando decías... y tenía que dar la cara, ¿no? Porque llegaban clientes o llegaban autores y llegaba el momento en el que yo pues seguía dando el servicio y con la cara, ¿verdad? Y todavía tratando de ser justa y cobraba baratísimo al principio. También me costó mucho entender el valor del trabajo que hago y entonces ya empecé a cambiar modelos. Entonces empecé a llegar con el ecosistema emprendedor por una vía y luego por otra. Primero por AWE, que para mí fue como mi salvavidas, que es la Academia de Mujeres Emprendedoras. Y yo ahí llegué, o sea, yo dije, si estoy en lo más bajo, ¿qué es lo peor que puedo ahorita? Pues perder, o sea, ya. Y me enfoqué. Traté de enfocar lo más que pude, fue aprendiendo, vi que estaba cometiendo muchos errores. Todavía a la fecha sé que tengo muchos errores que todavía no logro subsanar, pero que los estoy aplicando cada día. Y empecé otra vez, incluso hasta cambié de nombre. Y ahorita afortunadamente pues tengo ya claridad, hay visión, hay apoyo, hay personas que están también trabajando conmigo. Está ahora sí por empezar ya más como una sociedad, ahora sí ya en forma. Hay ya un esquema diferente, hay coinversiones. Yo ahorita sé que tengo mucho producto y sé que va saliendo. Y ahora es totalmente diferente. Después de AWE me fui a Yuhu. Para mí Yuhu fue también fantástico. O sea, la parte esta del trabajar en la persona y no en las habilidades técnicas fue fundamental. Y yo ahora pues sí me considero una persona resiliente. Y sí veo que cada vez que tengo algo que sucede, lo manejo de una manera diferente. Y el ser mentora de otros emprendedores y apoyar y acompañar para que no cometan los mismos errores, porque ya pasamos por ahí, para mí es bien enriquecedor, porque veo cómo han habido personas a las cuales he tenido la fortuna de acompañar, que han podido tener
un mejor camino, ¿no? Y un norte. O sea, yo de repente decía, es que si alguien me hubiera dicho esto, si alguien me hubiera enseñado esto otro. Y pues ahí, más o menos. Igual a grandes rasgos, ¿no? Porque pues sí es una historia igual, o sea, ya había sido resumida, creo que sigue resumida, pero... Ok. ¿Cuáles crees que serían las bases o las herramientas básicas, principales que cualquier persona debería tener para emprender? Ok. Yo creo que lo primero es la actitud, o sea, la actitud de ir con todo y de enfrentarte a lo que venga, o sea, bien. La creatividad y la resiliencia. Definitivamente, para mí eso es así, o sea, si tú tienes la actitud de querer hacer algo, vas a buscar las herramientas que necesitas. Si tú tienes creatividad, vas a ser capaz de resolver cualquier situación. No, y creatividad en ese sentido, yo siempre les digo, ¿verdad? Creatividad como estilo de vida, creatividad para el manejo de las situaciones, para saber enfrentar, para buscar todo lo que las soluciones. Y la resiliencia, pues para reponerte ante cualquier capacidad adversa, cualquier situación adversa. La resiliencia como esa capacidad para sobreponerte ante cualquier situación adversa, esa es fundamental. Eso para mí, lo demás llega solo. Si tienes para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista, esas tres cosas, estás del otro lado. Yo, ahorita pregúntame, yo siempre me he querido comer el mundo, ¿verdad? Y me he dado unos porrazos y unos golpes y todo, pero me lo sigo queriendo comerme el mundo. Y tengo la idea de que las publicaciones y que los autores con los que trabajo van a llegar lejos y vamos a poder formar ese granito de arena. Sí. Perfecto. Ya para cerrar, si tuvieras algún consejo o alguna frase que pudieras decir para que todo el mundo lo escuchara, ¿cuál sería? Ok. Sería este. Bueno, son dos. ¿Puedo dos? Claro, ok. adelante. El primero para mí es: todo sucede siempre por una razón más grande que nosotros mismos. Me encanta. O sea, y eso cuando lo tomo yo así como bandera, ese para mí es un consejo. Cada vez que te pase algo, piensa, sea bueno o sea malo, todo sucede por una razón mucho más grande que nosotros, que yo misma. Puede ser, o sea, Dios, la naturaleza, quien creas, ¿no? La vida. Siempre todo ese pensamiento. Y la segunda, esa es una frase que me gusta mucho y que ha sido mi banderita durante hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años, que es de un autor que se llama John Updike, y la frase así ya traducida es: los sueños se convierten en realidad. Sin esa posibilidad, la naturaleza, o Dios, como digo yo, no nos permitiría tenerlos. Entonces hay que creer en los sueños y perseguirlos. Perfecto. Cintia Piñón, muchas gracias por habernos acompañado en el podcast. Eric, gracias a ti y espero no haber sido muy... No, es tu espacio y Gracias. y muy a gusto. Muchas Un honor gracias fue por la tenerte invitación. aquí. ¿Tienes redes sociales donde pueden encontrarte, Sí. tu emprendimiento? Sí, nos pueden encontrar como Algoritmo 524 en Facebook y en Instagram como Algoritmo 524 Oficial. Yo directamente como Cintia Piñón, pues la verdad es que casi no publico nada. Sí sé que es algo que tengo que retomar, sé que es algo que tengo que hacer. Sí tengo por ahí, igual como Cintia Piñón me encuentran. Si no ven nada, pronto lo verán. En eso estoy trabajando. Pero pues básicamente en Algoritmo 524 nos pueden encontrar. Y ahí de repente también se me da la loquera y y damos algunos videitos o temas que tienen que ver con la producción editorial. Okay. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias Eric. Gracias por la invitación y éxito con este maravilloso podcast. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Espero que este episodio te haya gustado tanto como a mí y que puedas aplicar algo de lo aprendido en tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Pilas Podcast.